El siguiente tema es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación diferencial ordinaria de la forma que tenemos acá, donde alfa es un número real. Esta ecuación tiene una forma similar a la lineal de primer orden que habíamos visto, salvo por este factor que está acá, i a la alfa. Ese factor i a la alfa hace que la ecuación de Bernoulli para valores de alfa distintos de 0 y distintos de 1 sea una ecuación no lineal. Recordemos que si nosotros teníamos la función incógnita elevada a una potencia, bueno, decíamos que la ecuación era uno de los casos en los cuales la ecuación diferencial era no lineal. Entonces, esta ecuación tiene una particularidad, y es que uno puede obtener una solución exacta de esta ecuación, o sea, uno puede obtener una expresión para la función y de x, que en general en las ecuaciones diferenciales no lineales eso no se puede hacer, o sea, uno tiene que recurrir a otros métodos como métodos numéricos, pero en este caso sí, porque mediante un método de sustitución uno puede convertir esta ecuación diferencial que es no lineal en una que es lineal, ¿sí? Y así resolverla. Entonces, lo que se hace para resolver esta ecuación diferencial es una sustitución, es una sustitución de Leibniz. Entonces uno propone una nueva función, que es u igual i a la 1 menos alfa, y cambia la función incógnita de esta manera, propone esto y, digamos, hacemos desaparecer o cambiamos todo lo que tenga ahí, lo convertimos en u, de alguna manera, para armar una nueva, expresar la misma ecuación diferencial de una nueva manera. Eso es la mejor forma de decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? Tendré que deshacerme de esta derivada y de esta i, de esta i a la alfa, y reemplazarlo por algo que tenga u, ¿sí? Entonces, esta u, siendo otra nueva función de x, dada por i a la 1 menos alfa, donde alfa es un número, puede digamos, tener su propia derivada, de hecho la tiene. Entonces uno arma esa derivada y dice, bueno, la derivada de u con respecto a x será, primero utilizamos regla de potencia, es decir, bajamos el exponente 1 menos alfa por i a la menos alfa, es decir, le restamos 1, y esto hay que multiplicarlo por la derivada de i con respecto a x, dado que estamos utilizando la regla de la cadena, ¿no? Y es una función de x. Entonces, esta es nuestra derivada de u con respecto a x. Como yo quiero hacer desaparecer esta derivada acá, sustituirla de alguna manera, voy a despejar esta derivada, ¿sí? Lo que hago es, bueno, pasar dividiendo este 1 menos alfa y pasar dividiendo este i a la menos alfa, que como tiene signo negativo acá al exponente, uno puede pasarlo multiplicando con el signo positivo. Entonces acá tengo la expresión de la derivada de i con respecto a x, y yo puedo agarrar y reemplazarla en mi ecuación diferencial para que ya vayan apareciendo cosas que tengan u y hacer desaparecer cosas que tengan i. Entonces acá reemplacé la derivada y todavía me queda este i a la alfa, este i y este i a la alfa. Entonces también vamos a sacarlo de encima, y lo que vamos a hacer es dividir por i a la alfa, ¿sí? por ninguna razón particular, solamente porque se puede hacer y porque conviene hacerlo en este caso para poder hacer el reemplazo. Entonces, si dividimos por i a la alfa, este se va, dividimos ambos lados del igual, por supuesto, y acá lo que tendremos es i dividido i a la alfa, ¿sí? Que esto no es ni más ni menos que la función u que nosotros habíamos propuesto. Esto es como si fuera i a la 1 dividido i a la alfa, o sea, i a la 1 menos alfa, ¿sí? por propiedades de potenciación. Entonces, siendo esa función u, uno puede reescribir todo lo que teníamos en función de i, ponerlo en función de u y tener una nueva versión de la ecuación diferencial que teníamos. ¿Sí? Entonces, eso se escribe de esa manera. Esto acá lo que hicimos fue multiplicar todo por 1 menos alfa para dejar solita la derivada. Entonces, acá solita la derivada. P quedó multiplicada por u, ¿sí? Y por 1 menos alfa, ¿sí? Dado que debemos multiplicar toda la ecuación, y lo mismo q quedó multiplicada por 1 menos alfa. Bien, lo interesante de esta nueva versión de la ecuación de Bernoulli, o sea, esta es la ecuación que nosotros teníamos, hicimos un cambio de variables, y fíjense que antes estaba expresado en i, ahora está todo expresado en términos de u. Esta nueva ecuación tiene la particularidad de que no es no lineal, o sea, uno ya la convirtió en lineal, como se dice acá. Fíjense que esto es una ecuación diferencial ordinaria, lineal de primer orden, como las que veníamos viendo. O sea, tiene esta forma, que está acá, donde este P mayúscula, que era parte de nuestra expresión genérica, es 1 menos alfa por P minúscula, o sea, esto es P.
y esto desde acá es Q mayúscula, si uno lo compara con aquella expresión. Entonces, esto es una función de x, 1 menos alfa por P minúscula, esto también es una función de x, entonces esa es P y esa es Q. Entonces, esta ecuación que tenemos acá se resuelve de la misma manera que la O de lineal de orden 1, es decir, usando el método del factor de integración o el método de variación de parámetros. Bien, entonces lo que hicimos fue reconvertir esta expresión a una ecuación diferencial que nosotros ya sabemos resolver, y eso se resuelve de manera convencional como venimos haciéndolo antes. Es decir, acá tenemos un ejemplo: x cuadrado por y' menos 2x por y igual 3y a la cuarta. Esa expresión o esa ecuación diferencial la podemos reacomodar. Acá estamos utilizando otra notación, pero es la misma ecuación diferencial. Luego dividimos por x cuadrado toda la ecuación, hacemos las simplificaciones pertinentes y podemos expresar de esta manera esa misma ecuación diferencial. Acá tenemos y a la cuarta, o sea que esto es no lineal. Es una ecuación de Bernoulli donde P minúscula es menos 2 sobre x y Q minúscula es 3 sobre x cuadrado. Alfa vale 4 en esta ocasión. Entonces, nosotros identificamos que es una ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es nuestra sustitución de Leibniz, es decir, proponemos una nueva función que sea y a la 1 menos alfa, o sea, y a la menos 3, ya que alfa dijimos que vale 4. Y lo que hacemos es armar esta nueva expresión. Esto es lo que dijimos, que nosotros podíamos reconvertir esta expresión en esta. Entonces, bueno, podemos reconvertir esta que tenemos del ejercicio en una análoga a esta que está acá. Es decir, utilizar esta variable u con esta ecuación diferencial. Eso será de esta manera, ¿sí? La derivada de u mayúscula con respecto a x, este menos 3 es 1 menos alfa, esto menos 2 sobre x por u es equivalente a p de x, o sea, este menos 2 sobre x, por, bueno, u acá es minúscula, acá nosotros propusimos u mayúscula, y luego menos 3, que es también 1 menos alfa, por 3 sobre x cuadrado, que es nuestro q de x minúscula que teníamos acá. Bien, entonces, cada vez que, o sea, lo que nosotros hicimos en la diapositiva anterior fue, digamos, se hace una vez, es la demostración de que uno puede convertir esta ecuación en esta ecuación, ¿sí? Proponiendo la sustitución de Leibniz. Luego, una vez que uno le aparece un ejercicio, ya sabe que proponiendo este cambio, o sea, uno identifica la O de Bernoulli y bueno, la convierte en algo así, ¿sí? Y es válido para resolverla, ¿sí? Entonces lo que hace uno es resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 1 como veníamos haciéndolo, ¿sí? Esta es nuestra ecuación acá reacomodada. Hacemos este menos 3 por menos 2, acá quedó un 6, ¿sí? Menos 3 por 3 quedó el menos 9. Entonces esto es nuestra nueva ecuación diferencial, que ya sabemos cómo resolverla porque es lineal de primer orden. La resolvemos para obtener u mayúscula, ¿sí? Y luego lo que haremos para obtener y, que es lo que nos interesa, nos referimos a esta ecuación que dice que u mayúscula es i a la menos 3 y a partir de ahí uno despeja la i, que es lo que necesita. Bien. Entonces, en definitiva, a ver, bien, esto no lo vamos a hacer, sino uno despeja, resuelve u utilizando los métodos que ya conocíamos, el de factor de integración, por ejemplo, obtiene u, una vez que obtiene u, despeja i desde esta ecuación y ya la ecuación diferencial, el problema está resuelto, ¿sí? Una de las aplicaciones más conocidas o más extendidas de lo que es la ecuación de Bernoulli es en dinámica poblacional, porque no tiene mucho que ver con la ingeniería mecánica, pero uno no puede dejar de hablar de esto cuando habla de la ecuación de Bernoulli para que quede el tema autocontenido. Luego vamos a ver un ejercicio más puntual sobre algo de física. Entonces, ¿cómo se emplea la ecuación de Bernoulli? Bueno, en general, vamos a suponer que
P función del tiempo, ¿sí? Es una población en un tiempo, para hacer tu valor del tiempo t, es una función que nos da para cuando va pasando el tiempo la magnitud de una población. Entonces, ¿cómo crece una población o cómo cambia una población? Bueno, en general, o digamos, en la jerga común se escucha a veces decir, bueno, tuvo un crecimiento exponencial. La gente por ahí dice, tuvo un crecimiento exponencial y no tiene mucha idea de qué es lo que está hablando. En general por ahí se refiere a los patrimonios de ciertos políticos, el crecimiento exponencial, bueno, puede ser válido. El crecimiento exponencial asume esta situación. Esa situación nos dice que el cambio en la población, la derivada de la población con respecto al tiempo, o sea, el crecimiento de la población, es proporcional a la población en el tiempo t, digamos, es proporcional a la población en el momento en el cual yo lo estoy calculando. Entonces, esta acá es una tasa de crecimiento y esto es digamos, claramente que la velocidad o la razón de cambio de la población es proporcional a la población en sí misma. ¿Eso qué tiene que ver con algo exponencial? Bueno, que cuando uno resuelve esta ecuación diferencial lo que va a obtener es que P es una función exponencial. Esa ecuación diferencial es muy sencilla de resolver, es a variables separables, ¿sí? Entonces uno puede decir pasar el P dividiendo y el diferencial T multiplicando para aquel lado, integra ambos lados y obtiene, bueno, el logaritmo del valor absoluto de P, podría ser P directamente, P se supone que es positivo, entonces no va a haber ningún problema acá. Y cuando uno integra K, que es una constante, lo que obtiene es K por T, ¿sí? Y entonces, lo que podemos decir es aplicar propiedades de logaritmo y exponencial, como siempre venimos haciendo. Entonces, E a la logaritmo es directamente la población sigue en valor absoluto, pero uno podría, de hecho uno podría expresarla directamente sin barras de valor absoluto, ya que supone que es un valor positivo. Entonces uno lo que obtiene es una exponencial. Esto es el crecimiento exponencial. Nuestra función, digamos, de población en función del tiempo, digamos, crecerá exponencialmente. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, observemos un poco algún gráfico de algo realista, ¿sí? Este es un crecimiento de la población mundial desde el año 1800 hasta una estimación del año 2100. Nosotros estamos por acá, sí, bueno, 2011 dice ahí, pero más o menos por ahí. Más allá de ser alarmante este número, ¿sí? 10.000 millones de personas en el año 2100, lo que vemos es que el crecimiento no es exponencial, ¿sí? Uno puede pensar, es exponencial, esto puede ser una exponencial hasta por acá, y luego esto empieza a decaer, la exponencial seguiría acá arriba. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que esta, digamos, forma de modelar el crecimiento de una población, esta forma es irreal, ¿sí? Lo que sucede es que las poblaciones no crecen así de manera exponencial, esto es muy simplificado. ¿Qué pasa? En algún momento ese crecimiento puede ser exponencial al principio, pero luego decrece por diferentes razones que depende de la situación que estemos analizando. Por ejemplo, el caso del crecimiento poblacional puede ser por, bueno, falta de alimentos, o por enfermedades, o por avances tecnológicos, lo que fuera, por control de natalidad. Entonces suceden este tipo de cosas, entonces la población deja de crecer exponencialmente. Bien, entonces lo que sucede es que el modelo de crecimiento exponencial no es muy realista. Entonces, otro ejemplo es, bueno, este es un ejemplo actual, ¿sí? La evolución del coronavirus desde enero hasta marzo. Entonces, fíjense que al principio uno podría pensar que esto va a ser un crecimiento exponencial, pero luego hay una merma. ¿Por qué? Bueno, porque se tomaron medidas de cierto tipo, como la que estamos tomando nosotros ahora, dando esta clase, digamos, por internet. Entonces, el crecimiento no es exponencial, sino que en general depende, o sea, el factor este que está acá, la tasa de crecimiento, no es un numerito constante como es acá, o sea, o K por P, sino que es una función también de la población. Entonces es una función de P multiplicada por P. Generalmente se asume, o en muchos modelos se asume que esa función de la población es una función lineal, una recta, es una constante por P más otra constante. Entonces, lo que uno conoce es que
digamos, cuando la población es cero, cuando digamos, hay un valor de 0 personas o 0 individuos, tenemos una tasa de crecimiento constante. Entonces lo que tenemos es esta situación, K, f en 0 igual K, y que en algún momento, cuando el medio alcance la máxima población posible, ¿sí? Esto que es una característica del mismo problema, es decir, por ejemplo, el mundo tiene una capacidad máxima de albergar personas, ¿sí? Serán 20.000 millones de personas. Entonces, cuando se alcance ese valor de la población, la tasa de crecimiento va a ser 0. Entonces, eso nos va a dar un crecimiento exponencial al principio, pero a medida que vaya creciendo la población y se acerque a este valor máximo, lo que va a ir es achatando la curva y en un momento va a haber 0 crecimiento de la población. Es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva va a ser 0, ¿sí? El cambio en la población va a ser 0. Eso es lo que se propone. Bien, con estas dos situaciones que tenemos acá, bueno, conocemos estos dos valores de la recta, entonces uno puede hacer, resolver el problema de una recta por 2 puntos y calcular estas constantes C1 y C2 y obtener esa función. Entonces nuestra constante C1 es menos K sobre P máxima y nuestra constante C2 es K, ¿sí? Eso es claramente f en 0 vale K, entonces cuando P vale 0, f tiene que valer K. Bien, entonces esta función, que es la que se propone como tasa de crecimiento, esa función va acá dentro de esta ecuación diferencial. Entonces, esa ecuación diferencial queda expresada en una nueva forma donde acá metimos la función f, que es esa recta que habíamos calculado recién, y está multiplicado por p. Si uno reacomoda, redistribuye este paréntesis, acá va a tener p al cuadrado. Entonces, va a tener expresado una función o una ecuación diferencial de esta forma. ¿Sí? Entonces, el p al cuadrado, acá está k por p, lo que tenemos es una ecuación de Bernoulli que se denomina ecuación logística, ¿sí? Alfa vale 2, es una ecuación muy particular que se utiliza, como decíamos entonces, en la dinámica poblacional para estimar el crecimiento. Uno resuelve esta ecuación diferencial para la población y lo que hace es obtener ese modelo más realista de lo que es el crecimiento de la población.